Este tanque no era el más poderoso, no era el más blindado, y definitivamente no fue el peor. Pero fue él quien abrió el camino a la Wehrmacht, a París, Kiev y África. Fue sobre él que se mantuvo todo el poder blindado de Hitler al comienzo de la guerra. No lo recuerdan, porque la verdad sobre él es incómoda. El Panzer III fue lanzado masivamente a la batalla, sabiendo que no resistiría. Luchó donde estaba obsoleto hace mucho tiempo, y al final de la guerra fue utilizado en un papel que incluso los comandantes de las SS rechazaron. ¿Por qué los aliados no lo vieron como una amenaza? ¿Qué pasó con las tripulaciones que fueron puestas en estos autos hasta el final? Y cómo un tanque ordinario cambió para siempre las reglas de la guerra. Lo más desagradable es al final. A mediados de los años 30, Alemania, formalmente aún vinculada por las restricciones de Versalles, estaba buscando activamente formas de revivir su poder blindado. En un proyecto futuro, bajo la designación ZW, Zugführerwagen, se planeó crear un tanque de batalla principal, que se convertiría en el núcleo técnico y táctico de las divisiones blindadas. En este momento se apostó por la flexibilidad de aplicación. El tanque debía desempeñar el papel de una máquina de escolta de infantería, participar en los avances y, lo más importante, luchar contra los vehículos blindados enemigos. El liderazgo de las fuerzas terrestres, estudiando la experiencia de la Primera Guerra Mundial y observando el desarrollo de vehículos blindados en la URSS y Francia, llegó a la conclusión: el ejército necesita un tanque mediano universal. A partir de 1935, 4 compañías participaron en el desarrollo: Rheinmetall Borsig, MAN, Daimler-Benz y Krupp. Se crearon varios prototipos, de los cuales finalmente se eligió el proyecto Daimler-Benz. Fue la base del modelo de producción bajo la designación Panzerkampfwagen 13. Desde el principio, el tanque fue concebido como una plataforma de alta tecnología. Uno de los requisitos fundamentales fue la presencia de una torre de 3 plazas: comandante, artillero y cargador. Tal esquema se convertirá en el estándar para todas las potencias de tanques serios. Además, la máquina tenía que tener una suspensión confiable, una reserva óptima y un stock de modernización. La masa se limitaba a 20 toneladas. Curiosamente, inicialmente, el armamento se planeó en forma de un cañón de calibre 37 milímetros, que correspondía a las doctrinas de entonces. Sin embargo, más tarde se aclarará. Este calibre se convertirá en un problema en los primeros años de la guerra. A principios del año 1939, se había completado la depuración de las primeras series. La producción del tanque comenzó con la modificación AUCF-A, pero fue esencialmente experimental. No se produjeron más de 15 autos. El verdadero comienzo del camino de combate del Panzer III fue la serie AUSF. De las máquinas de esta versión recibieron una suspensión más poderosa, una mayor reserva, y se les permitió usar en combate. En este punto, el concepto del tanque se formó finalmente. El Panzer III tuvo que luchar contra los tanques enemigos, y su contraparte pesada, el Panzer IV, tuvo que destruir las fortificaciones. Tal dúo, según la idea de los estrategas alemanes, proporcionó flexibilidad y potencia de fuego a las unidades blindadas de la Wehrmacht. Sin embargo, la práctica mostrará: todo no saldrá como se pretendía en los dibujos. Los primeros enfrentamientos en los campos de Polonia y Francia revelarán cuán rápidamente cambian los requisitos para el tanque. Pero sobre esto, en los siguientes capítulos. Los primeros combates a gran escala que involucran Panzerkampfwagen III comenzaron en el otoño de 1939,
durante la invasión de Polonia. A pesar del hecho de que en el momento del inicio de la campaña, cerca de 300 vehículos de esta serie estaban en servicio con la Wehrmacht, apenas 150 llegaron al frente. La razón es simple. La mayoría de las modificaciones se encontraban en la etapa de finalización o lanzamiento de producción. En Polonia, los tanques PZK-PFW-3 desempeñaron principalmente las funciones de vehículos de comando y participaron en batallas como parte de unidades motorizadas. En las condiciones de los malos caminos y la débil defensa antitanque polaca, estos tanques actuaron con confianza. Su suspensión resistía el terreno accidentado. Las estaciones de radio garantizaban la coherencia de las acciones, y la torreta para 3 miembros de la tripulación daba una ventaja táctica. Sin embargo, las principales tareas de destrucción de vehículos enemigos aún se asignaron al Panzer IV y la artillería antitanque. La lección principal de la campaña polaca fue la siguiente. El calibre de 37 milímetros resultó ser francamente débil. En las batallas con los Vickers polacos y los tanques de apoyo franceses entregados a los aliados, los cañones alemanes no siempre perforaron la armadura desde el primer disparo. Esto generó las primeras dudas sobre el concepto original de armas. En la primavera de 1940 comenzó la campaña francesa, una prueba mucho más seria. Aquí, el PZK-PFW-3 se encontró con una poderosa técnica. El francés Char B1, Saumur S-35 y el británico Matilda II. Todos ellos superaron al Panzer III en armadura y potencia de fuego. En un ataque frontal, el tanque alemán no tuvo oportunidad. La superioridad táctica se logró a través de la velocidad, la maniobra y el uso de comunicaciones de radio. Las unidades alemanas actuaron de manera coordinada, flanquearon al enemigo, eludieron e impusieron la batalla en condiciones favorables. E incluso en estas condiciones, el PZK-PFW-3 mostró una eficacia limitada. Las armas ligeras y medianas no hicieron frente a la armadura frontal del enemigo. Pero la torre del comandante, la buena visibilidad y la coordinación clara hicieron su trabajo. El tanque se consideró exitoso, pero requería una mejora urgente. Sobre la base del análisis de las hostilidades, se adoptó un programa de modernización. Apareció una versión con un cañón de 50 milímetros. Se reforzó la reserva. Se rediseñó el chasis y el diseño del motor. El Panzer III fue considerado por primera vez como un modelo de combate completo, en lugar de un modelo intermedio. Y sin embargo, fue la campaña francesa la que mostró lo principal. La era de las armas ligeras está llegando a su fin. Los vehículos blindados evolucionaron rápidamente, y el PZK-PFW-3 tuvo que desarrollarse o ceder su lugar a máquinas más poderosas. Después de las campañas en Polonia y Francia en el comando de tanques alemán, se hizo evidente. El Panzerkampfwagen III no puede permanecer al nivel de un tanque ligero. A pesar de su diseño competente y éxitos tácticos, sus armas y reservas se volvieron obsoletas a una velocidad aterradora. La respuesta de los aliados a la Blitzkrieg fue simple: armadura más gruesa, armas más poderosas, defensa más activa. Y PZK-PFW-3 tuvo que responder a este desafío. Al comienzo de 1941, los autos con un cañón de cañón largo de 50 milímetros entraron en la serie. Fue un punto de inflexión. El nuevo cañón proporcionó la penetración de la mayoría de los tanques de su tiempo a distancias medias. Al mismo tiempo, la reserva del tanque comenzó a fortalecerse. La parte frontal del casco alcanzó un grosor de 50 milímetros y en algunas modificaciones se utilizó una armadura montada.
modelo Ausf. Cotta se convirtió en la encarnación masiva del concepto renovado. El aumento en el grosor de la armadura afectó el peso del automóvil, pero gracias a un motor modificado con una potencia de aproximadamente 300 caballos de fuerza, la movilidad se mantuvo en un nivel aceptable. Los tanques podían moverse a más de 40 kilómetros por hora, permaneciendo maniobrables en el campo de batalla. La tripulación aún estaba compuesta por 5 personas, lo que aseguró una buena distribución de tareas. El comandante, el cargador, el artillero, el conductor mecánico y el operador de radio actuaron sin problemas, gracias a los esquemas de control probados. La torre mantuvo su amplitud, y la presencia de una estación de radio en cada máquina hizo posible una táctica flexible de interacción. Desde el comienzo de la Operación Barbarroja, el Panzer III se convirtió en el tanque de batalla principal de la Wehrmacht. Fue enviado a incursiones profundas, utilizado en entornos, lanzado en ataques frontales. Los primeros meses de la guerra contra la URSS fueron un momento de gloria para esta máquina. Sin embargo, todo cambió cuando las unidades alemanas se enfrentaron a los 34 soviéticos y KV. Ni la armadura ni el cañón Panzer III hicieron frente a estos nuevos oponentes. La reserva demasiado fuerte, las hojas inclinadas del casco, la alta maniobrabilidad y las poderosas armas hicieron que los 34 fueran prácticamente invulnerables al PSK PPF der 3 a una distancia de más de 500 metros. El tanque alemán no pudo luchar eficazmente contra ellos en un duelo frontal. Esto puso en duda el uso continuado del Panzer III como tanque principal. Sin embargo, en lugar de la retirada inmediata del servicio, se decidió continuar la modernización. Se reforzaron las armas, se utilizaron proyectiles acumulativos, se introdujo armadura adicional, pero conceptualmente el tanque ya estaba empezando a ceder. Su papel comenzó a cambiar. El Panzer III comenzó a perder la posición del tanque de choque principal y gradualmente se convirtió en una unidad de combate auxiliar. Dio paso al más poderoso Panzer IV y a los próximos Tigres, pero seguía siendo un elemento importante de las fuerzas blindadas. Fue durante este periodo, desde el final de 1941 hasta la mitad de 1942, que se completó la transformación del PSK PFW-3 de una máquina de soporte ligero a un tanque mediano de pleno derecho, pero ya obsoleto. Su futuro destino no estaba determinado por las virtudes de la ingeniería, sino por la velocidad del desarrollo de los vehículos blindados mundiales. El comienzo de la Gran Guerra Patriótica fue una verdadera prueba para Panzerkampfwagen III. El choque con los tanques soviéticos de nueva generación, como el 34 y el KV-1, reveló los límites del potencial de modernización de la máquina alemana. Incluso las versiones mejoradas, equipadas con cañones de 50 milímetros, demostraron ser impotentes contra la armadura inclinada y los poderosos cañones enemigos. Sin embargo, al principio de la campaña del Este, el Panzer III siguió siendo la principal herramienta de trabajo de las divisiones Panzer. Su confiabilidad, buena óptica, comunicaciones de radio desarrolladas y tripulación entrenada permitieron el éxito en operaciones de maniobra. Acompañó a la infantería motorizada, proporcionó cobertura, cerró los flancos y participó en el cerco. En algunos casos, fue el Panzer III el primero en entrar en ciudades y asentamientos, desplazando a las unidades defensivas del Ejército Rojo. Sin embargo, al final de 1941, la situación comenzó a cambiar rápidamente.
El aumento en el número de tanques medios y pesados soviéticos aumentó drásticamente las pérdidas. Los informes de primera línea registraron casos en los que compañías enteras de Panzer XIII no podían detener un solo 34º si ocupaba una posición competente. En respuesta, el comando comenzó mejoras urgentes de las máquinas. Se fortaleció la armadura frontal, se introdujeron pantallas, se agregaron sistemas de cañones de mayor potencia. Uno de estos intentos fue la instalación de un cañón largo de 50 milímetros modelo L60. Esta modificación resolvió parcialmente el problema de derrotar a los 34 desde los flancos y en las zonas vulnerables. Sin embargo, la efectividad se mantuvo condicional. Ya al comienzo de 1942 quedó claro: el Panzer XIII ya no correspondía al nivel de amenazas en el frente oriental. En esta etapa, el comando alemán comenzó gradualmente a retirar el automóvil de las primeras líneas. Fue reemplazado por tanques más modernos, principalmente el Panzer IV, con un cañón largo de 75 milímetros. El Panzer XIII se tradujo en funciones de soporte, vehículos de comando, pistolas autopropulsadas o chasis para nuevas muestras. Sin embargo, en condiciones de guerra total, incluso los tanques obsoletos permanecieron en movimiento. Fueron arrojados a la batalla, enviados a las reservas, entregados a los aliados. Especialmente a menudo, el PZK-PFW-13 se usó en campañas de invierno, cuando las máquinas más pesadas no podían hacer frente a la carretera. Su chasis confiable, dimensiones compactas y tripulaciones entrenadas dieron al menos algo de estabilidad. Pero con cada mes que pasaba, el tanque perdía cada vez más la carrera. Su armadura se abrió paso incluso con cañones de campo, y el armamento no hizo frente a las principales amenazas. A partir de mediados de 1942 años, el Panzer III dejó de ser la cara del puño Panzer de la Wehrmacht. Finalmente pasó a la categoría de máquinas auxiliares, aunque continuó luchando, a menudo hasta el desgaste completo, sin piezas de repuesto y sin perspectivas de modernización. Fue una especie de muerte evolutiva, no por la derrota, sino por la fatiga del material. Y sin embargo, este automóvil tenía otro período inesperado por delante: convertirse en una base para nuevos tipos de equipos, donde su diseño encontró una segunda vida. Sobre esto, en el siguiente capítulo. Cuando el Panzerkampfwagen III finalmente dejó de cumplir con los requisitos del frente como el tanque de batalla principal, no fue cancelado. El comando alemán, especialmente en condiciones de guerra prolongada y falta de recursos, trató de sacar el máximo provecho de cada diseño. Así comenzó el periodo en que el PZK-PFW-13 se convirtió no solo en un tanque, sino en una plataforma universal. Una de las primeras direcciones fue el desarrollo de versiones de comandante. Estas máquinas casi no diferían externamente de las estándar, pero tenían un mayor número de estaciones de radio, un compartimiento ampliado para mapas y documentación, así como herramientas de navegación mejoradas. La torre, como regla general, no tenía un arma o fue reemplazada por un diseño, y aparecieron antenas adicionales en el casco. Dichos tanques recibieron la designación Panzerbefehlswagen III y se utilizaron activamente en las compañías de personal de las divisiones blindadas. La siguiente dirección son los tanques lanzallamas. La modificación del Flampanzer III tenía un lanzallamas en lugar de un cañón y se usó principalmente contra fortificaciones y en batallas urbanas. En la práctica, la efectividad de estas máquinas ha sido controvertida. Con el corto alcance del lanzallamas y la vulnerabilidad de la máquina a corta distancia,
sus pérdidas fueron significativas, especialmente en el frente oriental. El más exitoso fue el uso del chasis Panzer XIII para instalaciones de artillería autopropulsadas. La serie Stugetreku fue especialmente famosa. Pistolas de asalto con una cabina de combate fija, creadas sobre la base de PC-KPFW-3. Aunque formalmente el Stuge no era una modificación del tanque, sino una máquina separada, su base de diseño era casi idéntica. Es el Stug 3 el que se convertirá en uno de los vehículos blindados más masivos y efectivos del Tercer Reich, superando al Panzer IV en el número de unidades producidas. También había instalaciones antiaéreas en el chasis del Panzer XIII. Por ejemplo, el Flakpanzer XIII, armado con cañones automáticos de 20 milímetros, proporcionó cobertura a las tropas de la aviación. Tales máquinas se utilizaron de forma limitada, pero para grupos móviles eran de valor. Las versiones de ingeniería y evacuación tampoco eran infrecuentes. Las máquinas sin torres se utilizaron como tractores, transportadores de municiones, vehículos blindados para zapadores. Algunas variantes se convirtieron en tanques de entrenamiento y algunas se transfirieron a los aliados, por ejemplo, Hungría o Croacia, donde el Panzer XIII sirvió hasta el final de la guerra. Ante el debilitamiento de la industria alemana y la escasez de acero, cada chasis adquirió una importancia estratégica. Por lo tanto, el PCK-PFW-13 no se desechó, sino que se reutilizó. Incluso después de detener la producción en masa del tanque en 1943 años, sus modificaciones continuaron produciéndose y usándose. Por lo tanto, aunque como el tanque de batalla principal Panzer XIII se retiró de la línea del frente, su diseño se mantuvo en demanda. Debido a su chasis confiable, diseño razonable y versatilidad técnica, se convirtió en la base de una gran cantidad de vehículos que tuvieron un gran impacto en el curso de las hostilidades. El siguiente capítulo trata sobre el destino de estos tanques en otros frentes. En África, en los Balcanes, en Noruega e incluso en los Apeninos. Aunque el frente oriental se convirtió en el escenario donde el destino del Panzerkampfwagen III se decidió de manera más dramática, este tanque se usó activamente en otras direcciones. En cada una de estas campañas, realizó diferentes tareas, revelando las fortalezas y debilidades de la construcción. Uno de los episodios más famosos fue la guerra en el norte de África. Fue allí donde el Panzer XIII ganó la reputación de ser un tanque maniobrable y tecnológico que superó a muchos análogos británicos. En condiciones desérticas, con una alta confiabilidad de la suspensión y un peso moderado, resultó estar bien adaptado a las incursiones de largo alcance y las tácticas de Blitzkrieg, que Rommel perfeccionó. En la primera etapa de las batallas, especialmente en el año 1941, PCK-PFW-13 pudo luchar con confianza contra los cruzados y Matildas británicos. Su cañón de 50 milímetros perforó la mayoría de los tanques encontrados, y las comunicaciones de radio desarrolladas proporcionaron superioridad en la coordinación. Sin embargo, en África, el Panzer III no pudo mantener el liderazgo por mucho tiempo. Con la llegada de los nuevos modelos Sherman de los aliados, la ventaja de los alemanes comenzó a desvanecerse. En el momento de las batallas decisivas, el Alamein y las operaciones posteriores, el tanque ya se percibía como obsoleto, aunque todavía estaba en servicio. Comenzó a ser reemplazado por el Panzer IV, y las máquinas sobrevivientes fueron utilizadas como comandante y entrenamiento. En los Balcanes y Yugoslavia, donde estalló una feroz guerra de guerrillas, el Panzer III se usó de manera diferente. Allí,
Los tanques desempeñaron el papel de un medio para reprimir los levantamientos, acompañaron a los destacamentos punitivos, defendieron las comunicaciones y los puntos fortificados. Debido a la complejidad del terreno y la logística débil, las máquinas pesadas eran poco útiles, y el Panzer XIII, debido a su compacidad y maniobrabilidad, resultó ser más práctico. Su armadura podría proteger contra el fuego de mortero y rifle, y el cañón suprimió efectivamente las posiciones de los partisanos. En Italia, el Panzer XIII operaba como parte de la defensa. Después de los desembarcos aliados en Sicilia y en el continente, los tanques se utilizaron para repeler ataques, fortalecer líneas, así como en batallas en entornos montañosos y urbanos. El Panzer IV y las unidades autopropulsadas ya dominaban allí, pero los restos del Panzer III todavía estaban en partes. El comando alemán, sin recursos para un reequipamiento completo, continuó utilizando todas las máquinas disponibles, incluidas las obsoletas. Cabe destacar que fue en estos teatros de guerra que el Panzer XIII demostró cuán versátil y adaptable puede ser un vehículo blindado, que ya no era una tormenta del campo de batalla, pero seguía siendo un recurso valioso. Su presencia en las divisiones permitió compensar la falta de tanques más nuevos, entrenar tripulaciones y cubrir secciones secundarias del frente. Para los aliados, especialmente en los primeros meses de las campañas, todavía representaba un peligro, especialmente en manos de tripulaciones experimentadas. Incluso después de retirarse de las direcciones principales, el Panzer III continuó sirviendo. En la segunda línea, en guarniciones, en centros de entrenamiento. Sus huellas se podían encontrar en todos los frentes, desde Finlandia hasta África. Esto demostró que incluso un tanque obsoleto puede ser útil si el diseño es confiable y el enfoque de operación es flexible. Pero la historia de PSK-PFW de Teso no terminó ahí. Algunas de estas máquinas sobrevivieron a la guerra y cayeron en manos muy inesperadas. Sobre el destino del tanque después de la rendición del Tercer Reich, en el siguiente capítulo. Cuando cayó el Tercer Reich, muchos pensaron que Panzerkampfwagen III desaparecería con él. Sin embargo, como suele ser el caso con el equipo militar, su historia no terminó con la rendición. Miles de autos, que sobrevivieron en mayo de 1945, permanecieron en almacenes, en unidades y en parques de trofeos. Algunos fueron destruidos por decisión de los aliados, pero muchos tanques recibieron una segunda vida, ya bajo banderas extranjeras. La Unión Soviética, que capturó cientos de autos capturados, los usó de manera limitada. El Panzer III en el Ejército Rojo se utilizó principalmente como una plataforma de entrenamiento para la capacitación de mecánicos y técnicos. Dada la disponibilidad de piezas y la mecánica simple, estas máquinas eran convenientes para el entrenamiento. Pero ya no fueron devueltos al frente o al uso en combate. El nivel de progreso técnico en ese momento había dejado al Panzer XIII muy atrás. Mucho más interesante fue el destino de las máquinas transferidas a los aliados de Alemania o a los países bajo la influencia de las grandes potencias. Hungría, Finlandia, Rumania, todos ellos operaron el PSK-PFW III durante la guerra, y por inercia continuaron utilizando las muestras sobrevivientes después de su finalización. Las máquinas se utilizaron como entrenamiento, a veces como guardia, o para suprimir conflictos internos. Egipto y Siria, que compraron cualquier equipo disponible en los años de la posguerra, recibieron varias docenas de Panzer III. Se incorporaron a las unidades blindadas, donde se utilizaron como medida temporal hasta la llegada de equipos más modernos. Las máquinas se usaban en los entrenamientos,
y a veces incluso aparecían en los desfiles como un símbolo de poder trofeo. Sin embargo, a mediados de los años 50, estos tanques fueron finalmente retirados del servicio, ya sea enviados al metal o dejados pudrirse en los almacenes. Algunos tanques terminaron en museos. Uno de los ejemplares más famosos fue descubierto en Yugoslavia, donde permaneció durante mucho tiempo en una escuela técnica. Solo a principios de los años 90 se puso en orden y se exhibió como una exhibición. Varios vehículos sobrevivieron en Noruega, donde fueron utilizados en unidades de montaña para patrullar áreas remotas. Algunos Panzer III sobrevivieron en Occidente, por ejemplo, en el Reino Unido y los Estados Unidos. Estas máquinas cayeron en manos de los aliados como trofeos y fueron estudiadas en busca de soluciones técnicas. Algunos de ellos incluso participaron en el rodaje de películas, retratando la técnica alemana de la guerra. También es interesante cómo el Panzer III terminó en colecciones privadas. Ya a finales del siglo XX, en los países europeos y en los Estados Unidos, comenzaron a aparecer muestras restauradas, recolectadas por entusiastas de piezas de repuesto, levantadas de los campos de batalla. Uno de los tanques recuperados hoy se encuentra en excelentes condiciones y participa en reconstrucciones históricas en el Reino Unido. Por lo tanto, la historia del Panzer III no terminó con la caída de Berlín. Su construcción robusta, la disponibilidad de componentes y la facilidad de mantenimiento lo hicieron resistente, incluso fuera de la guerra. Y aunque esta máquina ya no inspiraba miedo, como a principios de los años 40, seguía siendo un recordatorio vivo de la mecánica de la guerra. Práctica, en serie, masiva. Adelante, la parte final. En él, resumimos lo que hizo el Panzer III para el ejército alemán, por qué no se convirtió en un símbolo de culto y qué papel jugó en la formación de los ejércitos de tanques del futuro. El Panzerkampfwagen III nunca fue el tanque más poderoso de su tiempo. Su armadura no resistió los ataques de artillería pesada. Su cañón se volvió obsoleto rápidamente, y su papel como tanque de batalla principal pasó gradualmente a máquinas más potentes y modernizadas. Pero fue el PZKPF Frobu-3 el que se convirtió en la base sobre la que se construyó el poder blindado de la Wehrmacht durante los períodos inicial y medio de la guerra. Fue el primer tanque alemán, originalmente diseñado con la esperanza de una batalla de tanques, no contra la infantería, no como una plataforma de asalto, sino como un medio para luchar contra los vehículos blindados enemigos. La escuela de diseño que desarrolló el Panzer III estableció estándares y soluciones que luego cambiarían a Panzer IV, Tiger y Panther. Esto se refería a todo, desde la organización de la tripulación con un comandante dedicado hasta las vistas telescópicas, el sistema de comunicación por radio, el ensamblaje modular de los nodos e incluso las normas de hermeticidad de los compartimentos. El Panzer III se convirtió en la base del concepto alemán de Blitzkrieg, un ataque rápido de tanques con una profunda coordinación entre las máquinas y la infantería. Su masa, estandarización y coherencia en las formaciones de combate permitieron a Alemania capturar Polonia, Francia, Yugoslavia, Grecia y la mitad de la Unión Soviética. Era el medio en el que se apoyaba, el tanque que ganó las primeras campañas, y aunque más tarde fue empujado por vehículos más potentes, en el año 40 fue él quien determinó qué eran los vehículos blindados modernos. También es importante cómo el Panzer III afectó la logística. Alemania, a pesar de las limitaciones del Tratado de Versalles,
fue capaz de crear un tanque que era relativamente fácil de producir y mantener. Su serialidad, unificación y mantenibilidad hicieron posible un largo servicio incluso en condiciones de guerra total. Muchos ejércitos, incluido el soviético, estudiaron cuidadosamente el enfoque de los sistemas mecatrónicos, las transmisiones y la ergonomía aplicada en esta máquina. Tampoco se puede ignorar su papel en el plano moral e ideológico. En el contexto de monstruos rastreados como Tiger, fue el Panzer III el caballo de batalla. No brilló en los récords, pero siguió siendo confiable, predecible y asequible. Y por lo tanto, en demanda. Las tripulaciones confiaban en él. No era un monstruo, era una herramienta comprensible y probada. Al final de la guerra, el tanque estaba obsoleto, pero sus componentes continuaron viviendo en otros diseños. El Stuge 3, construido sobre el mismo chasis, se convirtió en el vehículo blindado más masivo del Reich. Muchos elementos del tren de rodaje, centrales eléctricas y armas se trasladaron a pistolas autopropulsadas, transportes blindados de personal e incluso tanques aliados. El Panzer III no se convirtió en un símbolo como el Tiger. No tiene un halo de invencibilidad como Panther. Pero fue él quien llevó a cabo la mayor parte de las operaciones blindadas en los años clave de la guerra. Su nombre rara vez aparece en películas o carteles, pero si nos fijamos en la cronología de las campañas militares, queda claro. Este fue el tanque con el que comenzó la victoria. En la siguiente y última parte, abordaremos el aspecto filosófico. ¿Por qué el Panzer XIII se desvaneció tan rápidamente en las sombras? ¿Y qué habría pasado si su modernización hubiera ido por el otro camino? La historia del Panzerkampfwagen III es una historia de paradoja. Fue el corazón de las tropas blindadas en la cima del poder de Alemania. Participó en cada ofensiva significativa del comienzo de la guerra, se convirtió en una plataforma para instalaciones autopropulsadas exitosas y armas de asalto. Pero al mismo tiempo, se quedó en la sombra. Rara vez se lo recuerda, casi no se lo representa en largometrajes. Su nombre no evoca emociones como Tiger o Panther. ¿Por qué sucedió esto? La respuesta está en la naturaleza de la guerra en sí y en la percepción de la tecnología. El Panzer XIII fue víctima de su éxito. Realizó la tarea para la que fue creado y lo hizo de manera tan estable y masiva que dejó de ser percibido como una excepción. No era un milagro, no era un horror, era la norma. Un tanque en el que viajaban miles, pero que no era ni un héroe, ni un monstruo. Mientras que Tiger luchó en divisiones de élite y cautivó la imaginación con el grosor de la armadura, y Panther mostró nuevos estándares de velocidad y potencia de fuego, el Panzer III parecía modesto. Y aunque fue sobre su base que se crearon las actualizaciones, se convirtió en la clase trabajadora de los vehículos blindados de la Wehrmacht, invisible, pero indispensable. Después de la guerra, la imagen de Panzer III no encajó en la narrativa. Los aliados prefirieron mostrar al enemigo derrotado como una máquina de terror supertecnológica. Tiger y Panther eran más adecuados para esto. En la historiografía soviética, el Panzer III también perdió rápidamente importancia. Tan pronto como apareció el T-34 en el campo de batalla, el Treshka alemán se percibió como algo obsoleto. Y en la cultura popular, el tanque simplemente no tenía carisma visual. Sin una torre enorme, sin un calibre intimidante, sin una silueta memorable. Sin embargo, la contribución de Panzer III no desapareció. Simplemente se disolvió. En libros de texto, en informes, en estándares de la industria.
Se convirtió en el estándar del que se alejaba. Fue en él que se practicaron las tácticas de avance, la interacción con la infantería, las comunicaciones por radio y el reconocimiento. Le dio al ejército la experiencia de la producción a gran escala de tanques y el uso en campañas reales, desde las llanuras de Polonia hasta las montañas de Italia, desde las estepas de Ucrania hasta los desiertos de Libia. Panzer III no murió en el campo de batalla. Se fue como una cosa de buena calidad que sirvió hasta el final, y no fue necesaria en el nuevo tiempo. Fue retirado del servicio no porque hubiera bombeado, sino porque nuevos estándares, nuevas amenazas y nuevos desafíos llegaron a su lugar. Y sin embargo, incluso décadas después, las máquinas conservadas en los museos son respetadas, como un recuerdo de cómo comenzó la era de las guerras mecanizadas. El Panzerkampfwagen III es un tanque que no se recuerda, pero que cambió todo. Y tal vez ese sea su principal mérito.